Nomenclatura de éteres. Los éteres son un grupo de compuestos orgánicos que posee un oxígeno como grupo funcional unido a dos carbonos. Y para la nomenclatura vamos a utilizar la palabra éter. Para nombrar el compuesto, identificamos al grupo funcional, que es el oxígeno, y las dos cadenas van a actuar como radicales. Por ejemplo, aquí tenemos un átomo de carbono que corresponde al prefijo met, ¿no es cierto? Por un átomo de carbono, estamos hablando de un metil. El otro radical es un etil. Por lo tanto, el nombre va a quedar de esta manera. Se nombran los radicales en orden alfabético. En este caso va a ir primero etil. Etil. Etil, metil, éter. Para el siguiente ejemplo, observa que tiene el oxígeno dos radicales. ¿Sí? Tiene dos radicales que son los mismos. Un radical metil por un lado y lo mismo ocurre en el otro lado. Entonces, en este caso el nombre va a quedar de la siguiente manera. Como son dos, hablaremos de di, del prefijo di, dimetil éter. Para nombrar el siguiente compuesto, observamos los radicales. Aquí tenemos 3 átomos de carbono. Estamos hablando de un propil. Y el otro lado tenemos dos átomos de carbono. Estamos hablando de un etil. El nombre en orden alfabético: etil, propil, éter. Vamos a nombrar estos compuestos. Tenemos el literal D. Busco el grupo funcional, el oxígeno, unido a dos cadenas que les voy a considerar como sustituyentes. Entonces aquí tengo un átomo de carbono. Estoy hablando de un radical llamado metil. Al otro lado tengo un caso especial, diríamos. Hay un doble enlace, ¿sí? Y de esta cadena está saliendo otro radical. Entonces, primero lo vamos a considerar como radical a esta cadena principal. Y este es un radical de la cadena que está unida al oxígeno, ¿no? Entonces, vemos que hay un doble enlace. Voy a enumerar los átomos de carbono empezando por el lado más cerca al grupo funcional. ¿Ya? Entonces, este compuesto se llama, como tiene 4 átomos de carbono, butenil, ¿sí? Porque es un alqueno, por eso butén.
¿sí? Y la terminación il porque está actuando como sustituyente en este grupo de éteres. Y tenemos que a esta cadena principal le está saliendo un radical metil. ¿Ya? ¿Cómo va a quedar el nombre del compuesto? Pues va en orden alfabético. Metil comparo con el butenil. Esas son las dos cadenas principales, ¿no es cierto? Entonces primero va a ir en orden alfabético butenil, pero tengo que señalar dónde está el doble enlace, ¿ya? Y antes de eso, esta cadena principal tiene un radical, que es el metil, diríamos un subradical, entonces eso le voy a poner en paréntesis y está saliendo del carbono 1, va a ser 1 metil, entre paréntesis, ahí viene el butenil, ahí sí va el otro radical, metil éter. ¿Ya? Lo que me faltó es señalar dónde está el doble enlace, que está en el carbono 2, ¿no? Listo. El siguiente ejemplo. Tenemos al benceno unido al oxígeno, ¿no es cierto? Cuando el benceno actúa como radical, estamos hablando de un fenil. Y acá tenemos un metil. En orden alfabético, fenil, metil, éter. Y están nombrados los dos compuestos. Ahora vamos a poner la fórmula a partir del nombre. Listo, entonces voy a escribir el nombre que dice que es un butil isopropil éter. Listo, entonces como estamos hablando de los éteres, va a ir el oxígeno unido a dos cadenas que consideramos como radicales. Por un lado va a estar un butil, ya lo puedo poner al lado que yo prefiera. Butil, 4 átomos de carbono. ¿Ya? Y completo con átomos de hidrógeno. Aquí ya le faltan dos enlaces, aquí también. Y aquí un CH3. Ese sería el butil. Y por el otro lado tengo un isopropil. Es 3 átomos de carbono en forma ramificada. Y completo con hidrógenos. Cada carbono tiene que tener 4 enlaces, recuerden. Entonces aquí tiene 3 y completo con un hidrógeno tendría 4. Aquí le hacen falta 3 y acá también lo mismo. Y esa es la fórmula del butil isopropil éter. Otra forma de escribir a los éteres es poniendo el prefijo oxi entre los dos radicales, ¿sí? Pero no es nada complicado. Ponemos el oxígeno y vemos que et viene de etil, entonces aquí estamos con 2 átomos de carbono y completo con hidrógenos. Y al otro lado tenemos un benceno, un anillo aromático. Y está desarrollada la fórmula.